Nacho, perdón por lo largo de la introducción, pero bueno, hay que hacer algunas observaciones de tipo editorial en este tema, porque claro, hay un montón de intereses en juego. Pero puntualmente, bueno, ¿cuáles te parece a vos que van a ser las consecuencias más importantes de lo que ha ocurrido, de la decisión de la Corte y la inhabilitación de Cristina Fernández? Bueno, yo creo que vos lo marcaste muy bien, ¿no? Acá o sea, es una cuestión con muchas aristas, hay dos, por lo menos dos bloques, ¿no? Toda la cuestión jurídica y la cuestión política, pero sobre todo, perdón, la proyección política de este fallo, cuyo principal resultado es que la expresidenta no puede participar. Bueno, ese es el dato duro. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Mira, yo creo que hay que irse un poquito más atrás e ir a la entrevista que Cristina Fernández de Kirchner le da a Silvestre en C5N hace unos días, que hizo un pico de rating destacado, es un pico de rating de 8 puntos. Ahí comienza, ese es un hito clave en lo que será el futuro, descontando todo lo que viene ocurriendo desde hace 20 años con estas Ujú. cuestiones, ¿no? Sí, sí. Porque ella tenía muy claro que ella conoce muy bien cuál es la lógica, cuáles son los intereses del poder real y sus articulaciones con el sistema judicial. Lo dijo públicamente varias veces, aparte, ella daba por descontado que esto iba a ser así. Entonces, dando esa entrevista y anunciando que va a ser candidata en la tercera sesión electoral, que es el punto cero del peronismo, ella acelera todo este proceso en curso y obliga a la Corte a que se defina de la manera en que estaba claro absolutamente para ella en que se iba a definir, descontando todas las otras consideraciones que estarían dentro del bloque del Ujú. análisis jurídico del tema. Claro. Entonces, lo que ocurre es que, haciendo ese movimiento estratégico, ella hábilmente resuelve todas las contradicciones internas, se acabó la interna dentro del peronismo, y ese es un principal resultado de su accionar estratégico. El segundo resultado, y no menor, que es lo que se vio ayer Perdón, Nacho, sí, pero sobre esto que dijiste puntualmente, es decir, claro, hoy la gran interna del peronismo estaba en quién era más líder, si Cristina Fernández o Axel Kicillof, ¿verdad? Puntualmente, digo, está claro, además de otras internas, ¿no? totalmente claro. Ahora está Ujú. muy claro que es lo que ella diga, porque ahora todos van a peregrinar a su casa. Aparte, tampoco es tan grave desde el punto de vista personal, ya tiene más de 70 años, se va a ir a presentar a Comodoro Pi, le van a dar la domiciliaria, va a pedir que le dejen la custodia y que no le pongan tobillera, probablemente se lo den, porque no es Amado Vudú. Eh, eh, y entonces va a ir a su casa y su casa se va a convertir en Puerta de Hierro como fue para Perón en los Claro. 70. Entonces ella desde ese lugar ordena la interna, va a definir las listas y ese es un resultado clave. El otro resultado clave para mí es más profundo, se han movido capas tectónicas a nivel sociopolítico, socioeconómico, es lo que vos viste ayer afuera de la sede del Partido Justicialista, en la calle Mateo, en la capital federal, afuera de su casa, y para mí un dato no menor, lo que ocurrió anoche en Córdoba, la gente del Patio Olmo y la gente frente al partido pidiendo que lo abran, y lo que se vio ayer, obreros industriales con la bandera de los SG cortando los accesos de manera espontánea, hay que decir esto, me parece un poco increíble, de manera espontánea cortando los accesos a la capital. Eso es algo muy profundo que tiene que ver con la oposición social al gobierno de Javier Milei y es con lo que hábilmente ella conecta ahora Ujú. y comienza ahí sí un nuevo camino, y esto es una conjetura mía. Eh, es muy probable que al haberse ordenado el interno del peronismo y al estar claros los liderazgos, es probable que vos veas que crezca y se consolide la militancia en la provincia de Buenos Aires, y ese movimiento y eso que hemos venido viendo de apatía y que solamente vote el 50% se dé vuelta y el peronismo obtenga una victoria, por más que vayan unidas la Libertad Avanza y el PRO, que de última son lo mismo. Eh, entonces, eso eh, reconfigura totalmente el mapa político, porque en ese caso crecería fuertemente la oposición, al mismo tiempo que se va de manera obligada, o sea, la Corte está haciendo lo que no podían hacer ellos mismos, Ujú. se va a producir el
trasvasamiento generacional y la reconfiguración de los liderazgos dentro del peronismo. Eso Cristina lo ha tenido muy claro y ha sido, con los pocos recursos que ella tenía, ella sigue teniendo esa gran habilidad de ser capaz de sostener la centralidad política y, bueno, seguir dándole energía y fuerza a su organización política, ¿no? Nacho, ¿a quién, lo vamos a poner en términos, es un reduccionismo, ¿no? Pero en términos electorales, ¿a quién te parece que le va a redituar más votos esta decisión de la Corte? ¿Al peronismo, que venías explicando más o menos el movimiento que ha tenido y lo que puede implicar, o al oficialismo, digamos, a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei? No tengo dudas que el peronismo. Básicamente porque lo que se logró ayer es lo que no se venía pudiendo lograr, valga el juego de los tiempos verbales, que es ¿qué estaba ocurriendo? ¿Por qué? Vamos bastante más atrás. ¿Por qué Javier Milei? Bueno, porque había un total quiebre entre la dirigencia, recordemos lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, un quiebre entre la dirigencia y la sociedad. Entonces aparece un outsider, que era un panelista de televisión, con un discurso rupturista, recargando la pila del odio y con un muy buen manejo de la comunicación y las redes, y se queda con todo, o sea, los pasa por la banquina. Bueno, lo que ocurre ayer es que el peronismo vuelve a reconectar con la energía social de la emancipación y de la gente que no la está pasando bien bajo el gobierno de Javier Milei, que eran históricos votantes del peronismo. O sea, no tenga duda de que no ha hecho más que fortalecerse. La sola unidad, descontando esto, que para mí es lo más importante, que es lo más profundo, la sola unidad ya haría competitiva a cualquier lista, que es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora se van a poder trabajar de manera encolumnada el gobernador, los intendentes, y van a estar obligados todos en las provincias a hacer lo mismo, y bueno, ese foco va a lograr una atracción importante y se va a beneficiar. El gobierno de Javier Milei no tiene más que el 30%, que es como dice el colega Diego Genoud, o sea, es la tiranía del 30%. La gran habilidad de Milei fue no solamente, y los que están con él, no solamente fue pasar a todos por la banquina, es un caso de estudio realmente, sino después con ese 30%, sin ningún gobernador, sin ningún intendente y con muy poca fuerza parlamentaria, hacer 17 meses que está en el gobierno sin caer, sin que le hagan juicio político y promoviendo una enorme cantidad de reformas. O sea, realmente es inédito, solamente posible, bueno, en medida por una serie de factores, pero básicamente por la desarticulación de la oposición, que es lo que se terminó ayer claramente, ¿no? Incluso muchos gobernadores que han sido colaboracionistas ya se encolumnaron. El propio hasta Moreno estaba ahí, Moreno que se cansó de pasearse por los sets televisivos despotricando contra todos, en particular también contra Cristina, estaba ayer ahí en el garaje de la Casa Mateu hablando de la jefa. O sea, una cosa muy extraña, pero bueno, es lo que hacen estos liderazgos así, que tienen esa capacidad para generar centralidad. Bueno, dejan en offside a todo el mundo y no queda otra que encolumnarse e ir por ahí. Pero bueno, no hay duda de que el poder real, que da un mensaje muy claro, también se le vuelve como un boomerang el efecto, y bueno, el futuro ahora se vuelve más impredecible y muy difícil de controlar, ¿no? Nacho, te agradecemos tu mirada, tu aporte. Hay que esperar, me parece, hasta septiembre. Septiembre es la elección en provincia de Buenos Aires, donde vamos a poder corroborar si la teoría, si el análisis va efectivamente por donde dijiste que puede llegar a salir como consecuencia política de esto, ¿no? Que tiene, como decimos, un montón de facetas, de factores, de miradas y de apasionamientos también. Un abrazo grande, Nacho. Totalmente. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que Hasta estés luego. muy bien.